buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a ver análisis de varianza. Será más conocido como sus siglas en inglés, como hemos visto, se llama ANMA. Analysis of Variance, ¿está? Siglas en inglés. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en ver la variabilidad de la varianza, en ver cómo se descompone la varianza para tomar una cierta decisión. Más hablando de la práctica, nosotros hasta ahora lo que estuvimos viendo fue tomando un muestreo para la verificación de la igualdad de dos medias, por ejemplo. En el análisis de varianza eso es parecido, de hecho es la expansión de lo mismo, pero tomando la igualdad de tres o más medias. ¿Tá? Por ejemplo, en el análisis de varianza vamos a tratar tres hipótesis que pregunten lo siguiente. Que mu1 sea igual a mu2 igual a mu3, contra la alternativa es que no sean iguales. ¿Ah? Recuerden acá lo que habíamos comentado la otra vez. En este caso, si aceptamos la hipótesis nula, tenemos mucha información, porque decimos que las tres son iguales. En cambio, si la rechazamos, o si aceptamos la alternativa, estamos perdiendo un poco de información. ¿Ah? ¿Por qué perdemos información? Porque acá decimos que las tres medidas no son iguales, o sea que al menos no son iguales todas. Puede que la 1 y la 3 sean iguales y la 2 no, que la 2 y la 3 sean iguales y la 1 no, o cualquier otra combinación, o que sean todas distintas. ¿Tá? Ahí perdemos esa información. Acá decimos que son iguales o que no son las tres iguales. ¿Tá? En caso de que aceptemos la hipótesis nula, bueno, tenemos una información contundente. ¿Tá? En el caso de que la rechacemos, tenemos información de que no son iguales, bueno, sirve eso, pero tendríamos que en ese caso ir un poco más allá para tener más información de, bueno, cuáles son iguales y cuáles no. ¿Tá? Por ejemplo, tenemos, vamos a poner un ejemplo distinto. ¿Tá? Otro ejemplo es que, si es algo del práctico, que tenemos cuatro fertilizantes y queremos ver el crecimiento. ¿Tá? De, por ejemplo, no. Bueno, el árbol puede ser para usar para procesos productivos y demás, pero bueno, vamos a ver el crecimiento del árbol. Nosotros en este caso podemos tener distintas combinaciones, distintos experimentos. Vamos a empezar por el más simple, que es que tenemos todas las condiciones iguales, mismo suelo, mismo operador, todo igual, con la única diferencia es que cada vez vamos a cambiar el fertilizante. Tenemos 4 hectáreas, por decirlo de alguna manera, 4 parcelas para plantar, totalmente iguales, mismas condiciones, todo exactamente igual. Y a cada una de ellas le aplicamos 4 fertilizantes distintos para ver o evaluar su crecimiento. En este caso, lo que podemos decir es, bueno, ¿los fertilizantes son iguales? Si son iguales, uso el más barato. ¿Los fertilizantes no son iguales? En caso de que no sean iguales, uso el de mejor rendimiento. ¿Ah? Ese tipo de cosas las vamos a evaluar acá. En este caso, el test de hipótesis sería que la hipótesis nula es que los 4 fertilizantes nos den un rendimiento o un valor real igual, contra la alternativa es que
es que no sean iguales. Como no son de valor igual de valor medio, acá ponemos más información todavía, en el caso que aceptemos la hipótesis nula. Si aceptamos la hipótesis nula, estamos diciendo que las cuatro no son iguales, ¿está? Si las cuatro no son iguales, lo que va a significar es que podríamos tener que tres sean iguales y una no, que dos sean distintas, que todas sean distintas. Entonces acá tenemos que hacer un procedimiento un poco más allá, ¿tá? En el curso vamos a quedarnos con esto solamente. Pero en la práctica lo que se debería hacer es, bueno, si acepto la nula, si se acepta H alternativo, vamos a plantear tres hipótesis anteriores. Hay muchos métodos para seguir con esto, pero un posible método rápido y práctico sería, bueno, voy a plantear tres hipótesis más pequeñas. Si yo sospecho, bueno, en principio sospechaba que los fertilizantes uno y 3 eran iguales y los 2 y 4 eran iguales entre ellos, distintos a los demás. Podemos plantear una hipótesis que diga, bueno, eso mismo que estamos planteando. Acá en el juego más información como las sospechas, como la evidencia y demás que pueda surgir. Y es que, bueno, pensamos que, primero planteamos que son todos iguales, nos da que no, aceptamos la nula, en el cuyo caso, se acepta la nula. Lo que vamos a decir es, bueno, yo sospecho que todos son iguales y que todos son iguales, pero entre ellos son distintos. Bueno, hago tres hipótesis por separado. Y podría ser, por ejemplo, también, luego de hacer estas tres hipótesis, imagínense que aceptamos y aceptamos, decimos que estados son iguales, estados son iguales. En realidad, podríamos hacer tres hipótesis. ¿Ah? Pero en este caso, en el caso de que se acepte esto y se acepte esto, si esto se acepta y este se acepta, este test de acá es irrelevante, no aporta información en este caso. Capaz que podría confirmar algo o sumar evidencia, pero en teoría no aportaría información, porque sabemos que son todas distintas, perdón, que no son todas iguales. Después seguimos estudiándolo, la uno con la 3 es igual y la 2 con la 4 es igual. Entonces, con esto de acá, con toda esta información, sin esto todavía, con estas tres informaciones ya sabemos que, bueno, entonces, como no todas son iguales y como son iguales de a pares, entonces no queda otra que mu1 sea distinta a mu2. O mu1 distinta a mu4, es lo mismo. O que mu3 distinta a mu2 y mu3 distinta a mu4. Con esta información sacamos eso. Entonces, este test es irrelevante. Es al igual que decir, bueno, mu1 igual a mu4 con la alternativa. También vamos a ver que es irrelevante, porque con esta información ya lo tenemos. Si son, no todos son iguales, uno y 3 son iguales, 2 y 4 son iguales, no queda otra que uno con 4 sea distinto. ¿Ah? Entonces, estas tres hipótesis que siguen son irrelevantes. En el caso de que se rechace una de acá, bueno, es una posible opción hacer esas tres hipótesis. Pero no necesariamente hay que hacerlo siempre en el caso de que se acepten estas dos. ¿Ah? Eso se va a ir viendo a medida que lo vayan avanzando. Pero ya les digo, nosotros en el curso nos vamos a quedar hasta acá, con un tema de tiempo, con un tema de que es solamente mostrables, que es un análisis de variantes, que es el ANOVA. Pero, en el caso de que quieran ir un poco más allá, tienen que ir probando con este tipo de cosas. Inclusive, si no hay muchas sospechas o si hay otro tipo de sospechas, pueden decir, bueno, yo sospecho que todos los fertilizantes son iguales, excepto que el fertilizante 3
da mucho más crecimiento. Entonces ahí lo que pueden decir, bueno, está perfecto. Ahí podríamos plantear el test que sea, la hipótesis nula es que mu1 igual a mu2 igual a mu4 contra la alternativa que no sean iguales. Si ustedes llegan a aceptar esto, automáticamente la sospecha que tenían ya la confirman, que el rendimiento de 3 es mayor a los otros y que estos son iguales. En el caso de que se rechace esto, están en la misma situación que acá, pero con un problema un poco más sencillo, ¿tá? O un problema menos complejo. Porque de acá sí pueden hacer de a pares y sacar información, pero no se olviden que el Muso 3 no está contemplado. El Muso 3 queda implícitamente contemplado en el caso de que se acepte esto. Se acepta esto, como son todas, no son todas iguales, y acá nos da que la 1, la 2 y la 4 son iguales, no queda otra que la 3 es distinta. Pero si se rechaza, ahí no sabemos, ahí tenemos que hacer lo mismo, seguir avanzando. Es como una cadena esto mismo. Eh, Test en cadena. La idea un poco sería esa. Entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a tratar de clasificar los experimentos, ¿está? Término totalmente eh, rápido para tener una identificación primaria. Pero recuerden que el experimento en realidad es un factor, ¿tá? En un experimento de un factor, en el que nos esté afectando solamente un factor, ¿tá? Las observaciones las vamos a hacer en grupos, ¿tá? En grupos independientes. Eso siempre va a ser en los experimentos. Vamos a hacer observaciones en grupos independientes, ¿tá? De la muestra. Acá lo que vamos a definir son los parámetros A y B, ¿tá? En letra minúscula. Los parámetros A y B que lo vamos a utilizar para reordenar los datos, porque en este caso podemos tener 4 series de datos para X1, para el fertilizante 1, fertilizante 2, ¿tá? Para cada tipo de fertilizante podemos tener una serie de datos. Entonces vamos a ordenarlo en una tabla. Lo que podemos decir es que si tenemos, por ejemplo, el tratamiento 1, el tratamiento 2, tratamiento 3, bueno, tratamiento, ¿está? Puede ser fertilizante 1, fertilizante 2, y vamos a hacer la expansión de todo esto hasta términos genéricos. En análisis de varianza, en vez de llamar enésimo, le vamos a llamar A, que explica la cantidad de tratamientos, ¿tá? O sea, cuenta la cantidad de tratamientos que se está haciendo. Bien. Y por lo general, lo que se trata de hacer acá es que nosotros tengamos el X sub 1, 1, X sub 1, 2, X sub 1, B. ¿Y qué es el B? Es la repetibilidad, o sea, la cantidad de repeticiones que estamos haciendo en el tratamiento. ¿Tá? A lo mismo, X, 2, 1, X, 2, 2. Igual, la notación es igual a la de las matrices. X, 2, X3, 1, X3, 2, X3, B. Y por último es X, A, 1, X, A, 2, X, A. Bien.
Estos son los datos que tenemos. Por lo general, para hacerlo ordenado, no es un requisito, pero en realidad es lo ideal, es para cada tratamiento obtener en forma igual la cantidad de datos. ¿Tá? Nosotros con esto lo que vamos a hacer, lo que nos va a interesar, es tomar un valor representativo de cada tratamiento, que puede ser, por ejemplo, el promedio. ¿Tá? El promedio, vamos a ver acá, estos son los datos. Vamos a decir que acá tenemos un x1 promedio, x2 promedio, x3 promedio, xa promedio. Y recuerden que el promedio, el x j décimo promedio es la sumatoria de i igual 1 hasta b de x u x u i, perdón, 1 sobre b. Es como ir de 1 hasta n, pero como estamos hablando de b, por la notación que se usa en análisis de varianza, usamos eso. Y decimos que el j va a ir de 1 hasta, para todo esto de acá, le vamos a hacer lo mismo. O sea, sumamos todo y lo dividimos entre b, entre la cantidad total de datos que tenemos. Bien. Hay otra cosa importante, estas son las medias, simplemente, los valores medios de cada tratamiento o de los renglones, se les suele llamar, de los tratamientos. Hay una cosa importante que es la gran media o lo que se llama la media general. La media general, básicamente, X promedio de todos los valores sería, ¿tá? Y una forma particular de ser calculada, es una forma que no es muy amigable en su notación, en la práctica suele ser un poco más sencilla, lo vamos a hacer en los prácticos. Y es un promedio, pero involucra dos sumatorias. Involucra dos sumatorias porque tenemos tanto los parámetros de 1 hasta A como los parámetros de 1 hasta B. ¿Tá? Esto va a ir de los, por ejemplo, J igual a 1. ¿Tá? Todo esto lo vamos a hacer hasta A y después los K, que serían todos, estos que están acá, de K igual 1 hasta B. Sumamos todo esto y acá nos va a dar la gran media. ¿Bien? Básicamente sumar todo, el promediar todo esto que está aquí, como si fueran de una única muestra. Eso es lo que se llama la media general. Todo esto, en realidad, tal vez sea un poco distinto a lo que estamos haciendo hasta ahora, pero en realidad es todo lo mismo, porque estamos teniendo en consideración únicamente que esto es una muestra, que esto es de otra, pero cuando hacemos la gran media, decimos, bueno, vamos a comparar los resultados obtenidos en promedio y son todos los datos como que vienen de lo mismo. ¿Tá? Y ahí es la gran media. Después con eso vamos a calcular un par de cosas. Todo está asociado al valor central, al valor medio. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la variación de los datos. Dentro de variación tenemos lo que es la variación total, cuánto varían los datos, todos los datos que tenemos, ¿tá? Como si fueran de una única muestra, cómo varían. La variación dentro de los tratamientos, ¿tá? Yo entro en el tratamiento 1, ¿cuál es la variación dentro de esos tratamientos?
Por ejemplo, el tratamiento 1 tengo 10, 15, 12, 20. Bueno, esos valores, ¿qué variación tienen? Para el tratamiento 1, lo mismo para el tratamiento 2, y así con todos los tratamientos. Y podemos ver también la variación entre los tratamientos, que en ese caso es respecto cuánto varían mis datos del tratamiento 1 respecto al tratamiento 2. Los comparo entre ellos, ¿está? Comparo tratamientos. Cuando es dentro de los tratamientos, me meto solamente el tratamiento 1 y le hago la variabilidad de esos valores, ¿está? O sea, acá tenemos total, dentro y dentro. Bien, la más sencilla de calcular, por lo general, es la variación total. La variación total, lo que vamos a hacer es, se suele llamar B, o B sub T de total, pero por lo general se llama solamente B, es la sumatoria, o sea, sumo absolutamente todos los valores de X. Agarro todos los valores de X y le resto la gran media, o la media total, y lo llevo a la 2. Entonces, respecto al valor medio total, general, ¿tá? Lo que voy a hacer acá es la diferencia con todos los valores que tengo, independientemente del tratamiento, y lo llevo a la 2. Estoy haciendo sumas de cuadrados, ¿tá? Y ahí tengo lo que se llama la variación total. Después, algo interesante que también puede surgir acá, o sea, que es de suma importancia, es lo que se llamaría la media, perdón, la variación dentro de los tratamientos, ¿tá? Entonces, en este caso esta es la total. Y la variación dentro de los tratamientos se calcula como lo que vamos a hacer acá es vamos a tomar los valores del tratamiento 1, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es, le vamos a restar a cada valor del tratamiento 1 el valor promedio del tratamiento 1. ¿Tá? Entonces, esto en términos de sumatorias es, si tengo el tratamiento 1, tengo el promedio de los resultados, hago primer valor del tratamiento 1 menos promedio de ese tratamiento a la 2. Le sumo segundo valor menos el promedio de ese tratamiento a la 2. Y así obtengo la variación. Es como una variación total dentro de los tratamientos. Por eso se llama únicamente variación dentro de los tratamientos. Eso se calcula de la siguiente manera. Es, acá vamos a ir de JK es XJK menos XJ. Dólares. Esto acá nos está referenciando a que estamos para el tratamiento, cuando J vale 1, estamos haciendo el tratamiento 1. ¿Tá? Entonces, fijamos esto. Estamos haciendo es variación entre tratamiento 1, sería eh, vamos a hacer esto mejor. Si tenemos 4 tratamientos, va a ser, para J igual a 1, va a ser la sumatoria de K igual 1 hasta A, hasta B, perdón. Y acá va a ser de X sub K 1K menos X1. A esto le voy a sumar la sumatoria de K igual a 1 hasta B de X2K menos X2 promedio y así hasta el cuarto.
¿no? ¿Qué es esto? Es, veo la variación entre el tratamiento, dentro del tratamiento uno. En el tratamiento uno cómo varían los datos. Veo lo mismo con el tratamiento 2 cómo varían, y así con los 4 y los sumo. Y ahí tengo la variación dentro de los tratamientos. Bien. Y lo mismo va a pasar, o sea, se puede definir cuando hablamos variación entre ellos. Las siglas son por lo general en inglés variación between, ¿no? Que es entre ellos. Acá la forma de calcularlo es, se puede hacer con sumatoria también, pero hay una forma un poco más práctica, que es B, por B es la cantidad de repeticiones que tenemos en la muestra, y acá lo que le vamos a sumar, lo que vamos a comparar, o sea, son todos términos cuadráticos, ¿tá? Pero vamos a sumar para J, todos los J son los promedios del tratamiento 1, promedio del tratamiento 2, y le restamos la media total. Esto es entre ellos. ¿Cómo varía entre ellos? Bueno, comparo el promedio con el total. El promedio total. Lo que B es la cantidad de repeticiones. Y algo que se va a cumplir siempre es que la variación total se descompone como la variación dentro de los tratamientos más la variación entre los tratamientos. Eso es la primera ecuación clave que aparece. ¿Bien? Porque los tranquilos eso y seguimos. Ahora, lo que vamos a hacer en este caso, de ahora en adelante, es estimar los parámetros insesgados, ¿tá? De cierta distribución, ¿tá? Como por ejemplo la desviación estándar muestral, la podemos estimar mediante análisis de varianza. Vamos a ver. Y no vamos a restringir únicamente a los casos en que tengamos estimaciones insesgadas del parámetro de la varianza, ¿tá? O sea, para estimar la varianza en el caso de que sea insesgado, lo que vamos a decir acá es que, bueno, vamos a estimar SB a la 2, ¿tá? Estrictamente sutilezas, es así, ¿tá? Entonces, la estimación de ese parámetro es, vamos a utilizar la variación. Nosotros hasta ahora tenemos la variación, no tenemos varianzas, ¿tá? Lo que vimos fue variaciones. Acá vamos a hacer estimaciones llegadas de varianzas. Si queremos estimar la varianza entre tratamiento, ¿tá? Entre ellos, voy a utilizar la variación entre ellos, ¿tá? Y lo voy a dividir entre A menos 1. Recuerden que A es la cantidad de tratamientos. Bien. Y después, lo que se estima también es la variación total, ¿tá?
la variación total, o sea, la varianza total se puede estimar, se estima como la variación total y lo vamos a dividir entre A por B menos 1. Como una especie de analogía a lo que sea el total, A por B, tenemos una tabla de A tratamientos por B reproducciones en cada una, ¿tá? Tenemos 4 tratamientos con 5 datos cada una, tenemos 20 menos 1, hace una referencia a los grados de libertad. ¿Tá? Hace una idea, una analogía a eso. Y con esto nosotros podemos descomponer la variación, o sea, la varianza, se descompone como la varianza entre tratamientos más la varianza dentro de los tratamientos. Por diferencia calculamos dentro de los tratamientos. ¿Bien? Estas son las estimaciones que únicamente son válidas cuando hablamos de insesgadas. ¿Tá? Si no, ahí ya no aplicaría. Vamos a poner acá dos teoremas únicamente a título informativo. ¿Tá? Son útiles, claramente. Y lo voy a poner en modo resumido como para tener la idea. Obviamente no lo vamos a entrar en la demostración, en este caso no nos interesa. Es interesante, claramente, pero te escapa un poco de lo que queremos apuntar con estas clases, en el curso. Y el primer teorema eh, habla un poco de la variación, ¿tá? La variación dentro de los tratamientos. Entonces, nos habla de la variación dentro de los tratamientos sobre sigma a la 2. Esto tiene una distribución de chico de grado. ¿Tá? Acá tenemos sumatorias de x, básicamente son x a la 2. Los x tienen distribución normal, sumatoria de normales a la 2 es chico cuadrado. La varianza es un número, la varianza propiamente dicho no tiene distribución, es un número. ¿Ah? Si es desviación muestral o varianza muestral, sí, es chico cuadrado, pero como esto es un número fijo, conocido, no tiene distribución. O no se le asocia la distribución. Y acá los grados de libertad son, vamos a ver acá, a b menos 1. Estos son los grados de libertad. Bien, o sea, esto se distribuye chi cuadrado con esos grados de libertad. Y después hay otro teorema importante que nos dice que si estamos en determinadas condiciones, ¿tá? Cuando estamos, vamos a quedar únicamente con este teorema, en realidad, porque el otro teorema capaz que lo vamos a ver un poco más en los ejercicios que se van a tener mejor para que no quede tan confuso. ¿Tá? En realidad, el teorema que decía poner lo vamos a ver bien después. Pero vamos a poner otro teorema que este tiene utilidad en fines prácticos. ¿Tá? Si planteamos un estadístico, he observado de la manera SB a la 2 sobre SW a la 2, ¿tá? Este estadístico de ahí, esto tiene distribución de f de Fisher. ¿Tá? Fíjense que esto es chi cuadrado y esto es chi cuadrado. Entonces esto se distribuye de f de Fisher. Los grados de libertad, ¿tá? Esto se calcula como A menos 1
Entonces se calcula como A por B menos 1. Este que está acá, básicamente. Entonces, esto tiene grado de libertad A menos 1 en el numerador y A B menos 1 en el denominador. Bien, esto es bastante útil para cuando hagamos los ejercicios. Algo importante es que todo esto va a ser para pruebas de una cuenta. O sea, unidad. Estas cosas, por más que en dos variables aleatorias decíamos que eran iguales o distintas, o iguales o mayores, o iguales o menores. Acá no es tan sencillo ver si es unilateral o bilateral. En dos variables sí, porque eran iguales, tenían las dos laterales, o mayores o menores solamente, y ahí veíamos una cola sola. Pero en este caso va a ser siempre unilateral porque decimos que no son todas iguales. Entonces, no nos estamos quedando únicamente con que nos importa que sí o que nada. Estamos viendo un poco difícil la interpretación y representarlo gráficamente también es un poco difícil, pero siempre como estamos teniendo eh, concepciones que son iguales o que todas son, o que no todas son iguales, no estamos diciendo que todas son distintas, estamos diciendo que no todas son iguales, eso hace una referencia que estamos hablando de, se asemeja con la unilateralidad. Si dijéramos hipótesis nula, todas son iguales, hipótesis alternativa, todas son distintas, eso es bilateral, eso sí. Pero acá decimos todas son iguales contra no todas son iguales. Y eso habla o se asemeja con una unilateralidad. Es una sutileza ahí que me parece, pero se va con eso. Entonces, vamos a saltar directamente a algunas definiciones. Nos queda ver un poco más de cosas de cálculo, que lo mejor va a ser verlo mediante un ejercicio, ¿tá? Porque la explicación teórica es muy abstracta, pero cuando lo hagamos en los ejercicios vamos a explicar cada uno de los casos y ya lo aplicamos directamente al ejercicio. Explicamos el teórico con el ejercicio todo en forma simultánea, para que quede mucho más claro. Entonces, nosotros lo que vamos a ver ahora es la definición de los ejercicios. Es lo que se llama como diseño experimental. ¿Tá? Entonces, nosotros tenemos que las técnicas del análisis de la varianza, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿tá? Los resultados del experimento era lo que íbamos anotando mediante en un cuadro. ¿Tá? En un cuadro estamos los resultados de todos los experimentos. Pero el objeto, o sea, nuestro objetivo era obtener tanta información como sea posible. O sea, antes de eso, nosotros siempre pensamos que cuanta más información mejor, es cierto, pero tenemos que tener primero que nada, antes que todo eso de decir, bueno, saco información, primero tenemos que definir el experimento. ¿Por qué? El ejemplo clave es que todo esto está hecho para cuando tenemos misma cantidad de repeticiones para cada tratamiento. Si nosotros tenemos tratamiento 1, sacamos 15 datos, tratamiento 2, sacamos 22 datos. Experimento 3, o sea, tratamiento 3 sacamos 7 datos. Experimento 4, 29 datos. ¿Todo esto a qué se va a tratar? ¿A qué se va a resumir? ¿A qué vamos a hacer para todo este análisis? El experimento o los tratamientos vamos a usar misma cantidad de datos. Entonces nos vamos a limitar a, bueno, en la prueba, en el experimento 3 sacamos 7 datos, bueno, tenemos que hacer un cuadro con 7 datos para cada uno. Lo que sacamos de más se pierde la información. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Si nosotros sacamos tratamiento 1, 23 datos, tratamiento 2, 7 datos, tratamiento 3, 15 datos, tratamiento 4, 24 datos, como queremos hacer un cuadro que sea tratamiento 1, tratamiento 1, 2, 3, 4, dato 1, 2, 3, 4, 7. Queremos tener la misma cantidad de datos, entonces nos exigimos a que tenga los mínimos datos, lo ponemos acá, y de acá nos sobran datos. De acá sacamos 7, los 16 restantes se pierden, de acá sacamos 7, hay 8 datos que se pierden, de acá sacamos 7, y de acá se pierden otros 17 datos. Entonces, estamos sacando datos de más, cuando en realidad primero hay que ser cuidadosos con definir el experimento, qué es lo que vamos a hacer, y en base a eso, el experimento nos dice, bueno, saca tantos datos. O, en cuyo caso, decimos, bueno, sacamos misma cantidad de datos y no sacamos de más de forma innecesaria. Nosotros tenemos, teóricamente, 4 tipos de cuadros. Lo vamos a ordenar, todos los experimentos los vamos a ordenar en cuadros. Entonces tenemos el cuadro aleatorio simple. Tenemos por otro lado lo que sería el cuadro aleatorizado, es un bloque aleatorizado. Tenemos un cuadro latino y un cuadro grecolatino. Bien, en esto se basa en la experiencia que vayamos a hacer nosotros. Nosotros si suponemos que tenemos un experimento, por ejemplo, agrícola, como los tratamientos, para que nosotros diseñemos el experimento, podemos decir, bueno, podemos dividir la Tierra en 4. Tenemos una misma Tierra, la dividimos en 4 para que sea la misma Tierra y todo igual. Por ejemplo, dividimos en 4×4 la Tierra, tenemos un pedazo de Tierra, lo dividimos en 4×4. Tenemos, cada línea va a ser un tratamiento y cada una de las columnas va a ser la repetición. Eso es una forma. Y si le asignamos a cada tratamiento, letra 1, 2, 3, o sea, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, lo que quiera, y cada bloque de esos 4×4 lo elegimos de forma aleatoria, eso ahí tenemos una aleatorización simple o completa, que se llama también aleatorización completa. El elegirlo de forma aleatoria, los bloques lo dimos en 4×4, y elegimos, bueno, totalmente aleatoriamente, 4 bloques para el tratamiento A, 4 bloques para el tratamiento B, 4 para el C y 4 para el D. Ahí lo que estamos haciendo es eliminar todas las diversas fuentes de errores, por ejemplo, la fertilidad del suelo. Nosotros tenemos, y decimos, todo para acá va el A, todo para acá va el tratamiento B, todo para acá el C y todo para acá el D. Tenemos una fuente de error que no la estamos eliminando en este caso. Porque imagínense que miden 100 metros cada uno, o sea, una hectárea cada uno. Capaz que toda esta tierra está más húmeda y le da mejor el sol que esta que está acá. Entonces, esta va a crecer mejor, independientemente del tratamiento. Entonces, para eliminar esa fuente de errores, lo que hacemos es, tenemos las parcelas de 4×4, totalmente aleatorio, decimos, bueno, en una fila vamos a poner el A. Aleatoriamente en la otra fila el A, la otra el A y la otra el A. Como jugar un sudoku. No podemos repetir ni acá ni acá. ¿Bien? Lo mismo con cada uno con el B.
Particularmente, en estos acá se puede repetir, en estos particularmente no. Pero en estos se puede repetir en la misma fila, en la misma columna. ¿Tá? Lo que sí tiene que haber una cantidad equitativa de 4 de A, 4 de B. Eso sí. El bloque aleatorizado, ¿tá? O el cuadro aleatorizado, ¿tá? Se utiliza cuando se necesita todo un conjunto de tratamientos para cada bloque. ¿Tá? En un ejemplo que sea de 4 tratamientos, ¿tá? Si se introducen en orden aleatorio en cada uno de los bloques, ¿tá? Bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, ¿tá? Esos serían los bloques. ¿Tá? Por ejemplo, en renglones. En esta razón, los bloques se les llaman bloques aleatorizados, ¿tá? Porque estamos aleatorizando la forma en la cual estamos eligiendo los tratamientos. Y este tipo de diseño se emplea únicamente para controlar una fuente de error o la variabilidad a saber. Nosotros acá estamos controlando, no la estamos eliminando, la estamos simplemente controlando. Son muy parecidos. Nosotros acá lo metemos todo junto, acá lo metemos por bloque, vamos eligiendo el azar. Después están tal vez los más interesantes, que son los cuadros latinos, ¿tá? Y bueno, a veces se quiere controlar al mismo tiempo, ¿tá? En el mismo experimento, en el mismo cálculo, se quiere controlar los errores, ¿tá? Las, los errores que se están teniendo en cuenta del tratamiento o del suelo, por ejemplo. Entonces, en ese caso, estamos con dos fuentes de errores o de variabilidades. Si queremos controlar al mismo tiempo dos fuentes de errores, como por ejemplo la humedad de la tierra, y queremos controlar el fertilizante, bueno, acá tenemos dos fuentes de errores. Tenemos una fuente de error y en este colatino tenemos tres fuentes. Grecolatino, perdón, latino, porque tenemos el valor, ¿tá? Numérico y encima la letra que hace referencia a, bueno, en A creció tanto, en A creció tanto, en A creció tanto, en A creció tanto. Nos da indicaciones de greco, de los números, y latino por las letras, de, bueno, estamos para el tratamiento A y en tal lugar creció tanto, el tratamiento A y tal lugar creció tanto. ¿Tá? Evalúa simultáneamente controla, o sea, el control o el crecimiento por el fertilizante A y por el tipo de suelo. ¿Tá? A su vez, lo hace, por ejemplo, que el renglón 1 sea el suelo, renglón 2 otro suelo, renglón 3 otro suelo, renglón 4 otro suelo, y las letras significa que habla de fertilizante o el tratamiento. Acá sí es importante que sea una especie de sudoku y no repitan filas con columnas, ¿tá? Que quede de este arreglo posible. Por ejemplo, que acá B, B, B y B no se repitan. C, C, C. Acá habríamos que arreglar bien, tenemos que arreglarlo de otra manera. Y acá vemos D, D, D. En este caso hicimos un arreglo en el cual en cada fila, entonces, en cada fila y cada columna no repite letras. Cada fila tiene de la A a la C, a la D. Cada fila columna tiene de A a la D, sin repetir. No falta ninguna y no repite ninguna.
El cuadro greco-latino tiene tres fuentes de errores. Como por ejemplo, antes había un ejercicio que decía que se quería evaluar para un mismo auto, ¿tá? Mismo motor, todo igual, se evaluaba misma nafta, pero se le ponían cuatro aditivos a la nafta, ahí teníamos el tratamiento, ¿tá? Se ponían distintas cubiertas, ¿tá? Cuatro cubiertas distintas, ahí tenías otra fuente de error, errores en el aditivo, fuente de error en las cubiertas, y por cuatro pilotos distintos, cuatro fuentes de errores distintas. Entonces ahí teníamos, para cada, en latino le poníamos los números, el resultado, en el grecolatino se le ponen las letras, los números y la letra griega. ¿Tá? Por ejemplo, esto es alfa, beta, gamma, delta, A, B, C, D y números. Cada letra griega, por ejemplo, sería, bueno, el piloto alfa, el piloto beta. Cada letra latina sería, bueno, aditivo A, aditivo B, aditivo C, aditivo D, y los resultados que se tenían. ¿Tá? Y que cada línea sería, por ejemplo, cubierta 1, cubierta 2, neumático 3, neumático 4. ¿Tá? Ahí tenían las cuatro fuentes de errores con los resultados. Ahí se evaluaban tres fuentes de errores de forma simultánea, en el mismo cuadro. Esto permite minimizar muchísimo la cantidad de experiencias que se hacen. Recuerden, las experiencias son plata, ¿tá? Entonces se minimiza eso y permite sacar tres informaciones al mismo tiempo. Eso es la gran ventaja de estos cuadros. La desventaja claramente es como tenemos mucha cosa simultánea, mucha cosa mezclada en tan poca información, tenemos que hacer cuentas un poco más rebuscadas, eh, cuentas más finas para ver más los detalles y las diferencias, porque hay tres fuentes de errores que están sumando ahí, están todas mezcladas. Entonces tenemos que de alguna forma separarlas y estudiarlas a fondo, analizando las varianzas. ¿Tá? El método consiste en eso, analiza la varianza, que es un poco más sutil, y ve de forma separada las diferencias. Entonces, dicho todo esto, vamos ahora a hacer ejercicios de esto que está acá. Cuadro grecolatino, sepa que existe. No vamos a centrarnos en esto porque son cuentas un poco más largas que con las cuentas que podemos hacer un ejercicio de esto que lleva la clase, hacemos mucho de los otros. ¿Tá? Entonces, a empezar haciendo, calculando todo lo que vimos en el teórico para que el objetivo nuestro sea calcular un cuadro grecolatino. Que básicamente el experimento se diseña así para calcular un estadístico, una región de rechazo y verificar o rechazar la hipótesis. Entonces el objetivo es ese. Todos los parámetros que vimos hasta ahora son herramientas para calcular el estadístico. Recuerden que el estadístico lo vimos y es SB sobre SW. Eso es lo que queremos calcular. El SB y el SW lo calculamos con todas las variaciones y demás que vimos bien hasta ahora. Así que bueno, vamos a hacer algunos ejercicios en práctico. Entonces, bueno, vamos a empezar con el práctico. Vamos a empezar con el ejercicio 11, que es el ejercicio de un ejercicio para análisis de varianza. Dice lo siguiente. La tabla a continuación muestra las producciones en quintales por acre de una variedad particular de trigo que se cultiva en un tipo específico de tierra tratada con diferentes químicos A, B o C. ¿Ah? Entonces, vamos a copiar la tabla, que es 18, 49, 50, 49. El tratamiento A, el tratamiento B es 47, 49, 48. El tratamiento C
49, 51, 50, 50. Entonces, la parte de ahora que nos pide es, bueno, que calculemos la media de las producciones para los diferentes tratamientos. Entonces, básicamente acá lo que nos está pidiendo es que calculemos el promedio de A, el promedio de B y el promedio de C. Bueno, básicamente esto es hacer 48 más 49 más 50 más 50 dividido. Acá A vale 3 y B vale 4. ¿Ah? 3 tratamientos, 4 repeticiones. Y esto vale 40. Bien, esto acá es 40. Acá lo mismo, 47 más 49, 48. 48 dividido por 4. Esto vale 48. 49 más 51 más 50 más 50 sobre 4 vale 50. Esto acá es la parte A. Bien, la parte B nos pide calcular la gran media para todos los tratamientos. Y acá la gran media es la media general, ¿está? Y la forma de calcularlo es, bueno, tomando todos los valores que están ahí. Vamos a hacer ese cálculo. Sería 48 más 49, sumando todo, 47 más 49 más 50 más 50, sumo todos estos valores y lo divido entre el total. Entre A por B, que sería 2. Esta cuenta me da 43. Sería básicamente eso. Pues la parte C nos habla de, bueno, calcule la variación total. Entonces, la variación total es B. Y la forma que la calculábamos, si ustedes recuerdan, era como la diferencia entre valor y promedio de la gran media. Entonces, esto sería 48 menos 49. Este 49 acá es fijo, más 49 menos 49, más, así con todos los valores, 50 menos 49. Y cada uno de estas diferencias las llevamos a la 2. ¿Bien? Este resultado da 14. Bien. Después nos pide calcular la variación entre los tratamientos. La variación entre los tratamientos variación entre tratamientos, lo que vamos a calcular es con la fórmula que vimos en el teórico. ¿Tá? La misma fórmula para calcular estos tratamientos. Que si recuerdan, entre ellos lo que hacíamos era la parte
Lo primero acá es entre ellos, no dentro de ellos, es entre ellos. Acá era B por la sumatoria de X y promedio menos el promedio total. Acá son hasta 3, porque tenemos 3 hasta solamente. ¿Está? Acá lo que vamos a hacer, B es la cantidad de repeticiones que tenemos. En este caso, B vale 4. Esto va a ser 4 por el promedio de la primera, nos había dado, si mal no me equivoco, 49. Entonces, 49 menos 49, es la gran media, más 50 menos 49, más 48 menos 49. Esto sería X promedio de A, X promedio total, X promedio de B, grado media, promedio total, X promedio de C, promedio total. Esto vale 1, esto vale 0, 1, 1, 4, 8. ¿Bien? Entonces, B es 8. Eso sería la variación entre los tratamientos. Ahora sí, la parte E nos pide la variación dentro de los tratamientos. Pues, dentro. Pues, dentro. Y acá la variación dentro de los tratamientos, teníamos que tener en cuenta qué es lo que sucedía dentro de cada tratamiento y sumar eso. Una forma práctica de hacer esto, ¿tá? Sería básicamente con la ecuación de que B total es B dentro más B entre. Entonces, de acá decimos que esto es B menos B sub B. 14 menos 8 igual a 6. Ya podemos hacer con cuenta de forma directa o con el despeje simplemente para ahorrar tiempo. Bien, y eso ahí sería todo lo que nos piden en el ejercicio 11. ¿Tá? Vamos a hacer el ejercicio 12 ahora. ¿Tá? Copien esto. Seguimos. Ejercicio 12. Nos dice, para el ejercicio 3, está mal eso, es para el ejercicio 11, después vamos a corregir esa letra, quedó mal escrito ahí. Tenía que decir, para el ejercicio 11, realizar una estimación insesgada de la varianza poblacional sigma a la 2 a partir de, entonces, ¿cómo vamos a estimar la varianza? La estimamos a partir de variación entre los tratamientos o dentro de los tratamientos. Entonces, vamos a plantear eso. Vamos a hacerlo juntos los dos, que es la parte A y la parte B. Variación entre estimación B sub B. La parte B es lo mismo, es estimación insegada de sigma a la 2 a partir de B sub. Bien.
Entonces, de vuelta, confirmar acá. Es, la primera parte dice entre B, entonces dentro W. Porque no vale. A ver si vale. Nosotros vamos a estimar esto, o sea, es el SB. La 2. Y recuerden que la forma que teníamos de estimar de forma insesgada era con la variación, a partir de esto, de la variación entre los tratamientos, y lo dividimos entre B sub B, entre los grados de libertad, por así decirlo, de la cantidad total de tratamientos que tenemos. O sea, A menos. En este caso, este valía 8. Tenemos 3 tratamientos menos 1, y esto da 4. Tenemos una varianza de 4 unidades. ¿Bien? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para la variación dentro de los tratamientos. Que lo vamos a partir de BW. Entonces, SW, la 2 es BW. Esto lo vamos a dividir entre A por B menos 1. Bien. Vale. En este caso, nos había dado que BW era 6, A es 3, B es 3, menos 1. Esto es 6 sobre B es 4, ¿no? Sobre 9. O sea, 2 tercios. Bien. Que quedamos calculado de esa forma. Bien. Sigamos entonces. Vamos a hacer ahora entonces el ejercicio que le sigue. Ejercicio número 13. También dice para el ejercicio 3, en realidad es para el ejercicio 11. Ahora después lo corregimos. Para el ejercicio 11, ¿es posible rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales por niveles de eficacia de? Nos piden dos casos. ¿Ah? Alfa es 0,05. Entonces acá lo que nos está pidiendo básicamente es que el test de hipótesis sea que mu sub A igual a mu sub B igual a mu sub C, con la alternativa de que mu sub A, mu sub B, mu sub C no sean todas iguales. ¿Bien? Solo con esa información nos está pidiendo que hagamos el test de hipótesis. Y en este caso ya tenemos los datos. ¿Tá? Dicen que todo este ejercicio, en realidad, el ejercicio empezaría acá, básicamente. Pero todos los ejercicios anteriores eran para calcular, bueno, las cosas previas. Entonces, nosotros lo que queremos es, como en todo otras hipótesis, calcular un estadístico, ¿tá? Y una margen de errores.
Con eso vamos a saber si rechazamos o aceptamos el test de hipótesis. ¿Recuerdan que el último teorema que vimos en el teórico, nos decía que si escribimos C como el estadístico, en este caso va a ser S B a la 2 sobre S W a la 2. Esto tiene una distribución de F de Fisher, ¿ah? Con los parámetros para el numerador va a ser A menos 1 y esto va a ser A por B menos 1, de la forma en la que se calculó. Acá lo dividimos entre A menos 1, o sea, acá tiene A menos 1, le vamos a poner 1 menos alfa ya directamente. Acá tenemos A menos 1, la forma de cálculo, y acá tenemos A B menos 1. Piensen que esto se puede escribir de esta manera. Es B sub B sobre A menos 1. Y el de abajo se puede escribir como B sub W como A B menos 1. Estos son los grados de libertad del numerador, mientras que estos son los grados de libertad del denominador. ¿Bien? Entonces lo que vamos a decir es que, bueno, si este valor es menor o igual a este valor, se va a aceptar, entonces la origen del rechazo, decimos, es f de 1 menos alfa, a menos 1, a por b menos 1. Todo esto a más infinito. Si el estadístico está en esta región, se va a rechazar el test de hipótesis, la hipótesis. Entonces vamos a poner directamente los resultados que ya tenemos, ¿tá? Porque en este caso, el D observado, el E, es 4 sobre 2 tercios, o sea, 6. Sobre 2 tercios es 4 por 3 sobre 2, ¿tá? 6. Y la región de rechazo que nos interesa a nosotros va a ser el F de, para la parte A, vamos a esta de acá, va a ser, olvídense de esto por ahora, vamos a hacer solamente esta parte de acá. Va a ser 0,95. Los grados de libertad van a ser 3 menos 1 es 2. Y esto acá es 3 por 4 menos 1, 9. Ustedes, si buscan esto en la tabla, da 4,26. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que llevamos acá? Vamos a empezar en forma gráfica. Tenemos nuestra función es una f de Fisher. Tenemos en este valor, un poco más adelante vamos a ponerlo, 4,26. De acá en adelante es la región de rechazo. Todo lo que caiga ahí se rechaza. El E cae adentro de la región de rechazo. Entonces, E pertenece a la región de rechazo. Entonces, se rechaza el HC. ¿Está? Entonces, no hay evidencia estadística para aceptar que las medidas son iguales. Acá se los dejo a ustedes de tarea y fíjense a ver si tienen alguna información, la tienen los datos, para ver cuáles son iguales o cuáles son distintos. ¿Está? A ver si efectivamente son todas distintas o hay algunas que son iguales. Piensen en eso, es un posible ejercicio parcial, un interesante ejercicio parcial que me gustaría poner algo parecido, o sea que eso estaría bueno que lo puedan tener hecho. ¿Tá? Esto mezcla ANOVA para sacar si son o no son iguales y mezcla con los test de hipótesis tradicionales de comparar 2 a 2. ¿Tá? Fíjenlo bien, eso es un ejercicio bastante interesante. Y bueno, queda ver ahora
para cuando alfa vale 0,01. Cuando alfa vale 0,01, alfa vale 0,01, el f de 0,9929 vale 8. Tengo acá escrito, vale 8,02. Entonces la función, en este caso, tenemos acá 8,02, origen del rechazo. Para acumular menos, tenemos que llevar más allá el porcentaje, o sea, el valor de x, de la abscisa. El E cae ahí. Y en este caso lo que decimos es que E no pertenece al origen del rechazo, entonces se acepta HC. Y la pregunta acá radica principalmente en decir, bueno, para un alfa 0,01 se acepta, para 0,05 se rechaza. ¿Cuál es el mínimo valor de alfa entonces que hace que se rechace o la tolerancia que tiene que tener alfa para que se acepte? Entonces estamos hablando del p-value. Calculen ustedes, les tiro un poco la idea, ¿tá? Y es que cuando alfa, esto es más fácil de calcular porque es unilateral. Entonces, cuando alfa vale 0,01, esto vale 8,02. Cuando alfa vale 0,05, esto valía 4,26, no me equivoco. Entonces, vamos a suponer una recta, hasta ahí, ese intervalo. Y vamos a decir cuando valga 6, ¿cuánto vale alfa? Acá está el p-valor. Lo que tiene que hacer es la ecuación de esta recta. Ponen dos valores en Excel y hacen la ecuación de la recta directamente. Interpolan, se calcula la raíz de 6 y le da el p-valor, que tiene que estar entre estos dos valores. Traten de hacer eso porque es un ejercicio bastante interesante. Y significa que cuando el alfa es desde es menor a ese p-valor, se acepta; cuando el alfa es mayor a ese p-valor, se rechaza. Recuerden que es así. Si es igual al p-valor o mayor, el alfa se rechaza. Si es menor, se acepta. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto vale, tengo valor acá anotado, se lo voy a dejar para que ustedes lo verifiquen después. A ver si lo tengo. No, vale más o menos 0,02 con algo, ¿está? Lo importante es que este es un valor 0,02 más o menos, viéndolo para acá, para que se lo bien las cuentas. Pero cuando alfa valía menor a ese valor, estaba acá, se aceptaba; cuando alfa es mayor, se rechazaba. ¿Bien? Eso es un poco lo que estaba pasando hasta ahora. Bien. Dicho todo esto, vamos a hacer el último ejercicio. En teoría es como que hayamos hecho un ejercicio solo, porque todos los ejercicios anteriores eran preparaciones para este ejercicio, para hacer el test de hipótesis. Ahora vamos a hacer el último ejercicio, que es el 14, si no me equivoco. Sí.
Y el 14 nos dice, en una industria agroquímica se desea probar los efectos de cuatro fertilizantes, distintos A, B, C, D, sobre la producción de trigo. Para eliminar la fuente de errores debidas a la variabilidad de la fertilidad, se utilizan los fertilizantes en un cuadro latino, arreglado como se muestra en la tabla, donde los valores numéricos indican la producción en toneladas por unidad de área. Llevar a cabo un análisis de varianza para determinar si hay diferencias significativas entre los fertilizantes para los siguientes niveles de significación. O sea, vamos a hacer para 0,05 y para 0,01. Nosotros hacemos uno, ustedes hacen el otro. Los cálculos en realidad son los mismos y hacer buscar un valor de tabla más. Entonces, voy a copiar la tabla, ¿tá? Para poder ver mejor los resultados. Vamos a pausar el video primero y copiamos la tabla. Ahora sí, es para copia. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar por filas, por renglones y sumar por columnas. Entonces, la suma por renglones nos da 5, 68, 82, 70. Bien, y la suma por las columnas nos da 77, 74, 73, 71. Y la suma total, 295. A lo que pueden ver, la variabilidad que hay entre los renglones frente a la variabilidad que hay entre las columnas. Mucha diferencia. Acá hay poca variabilidad, acá hay mucha variabilidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a calcular también, a partir de esto, las sumas de XA, suma de XB, suma de XC, suma de X. ¿Qué es lo que se saca? Se suma 18 más 20 más 15 más 17. Para cada uno de esos valores se hace exactamente eso. Esto me da 70, 48. Ahora digo con todos los valores, 85 y 92. Sumo 22 más 21 más 23 más 24, 25. Bien. Bien. Entonces, sumamos los renglones, sumamos las columnas, sumamos todos los que están acá. Y ahora lo que tenemos que calcular sería la variabilidad, la variación entre tratamientos, variación entre renglones, variación entre columnas. Eso es lo que nos interesaría calcular. La forma ordenada de hacer todo esto, voy a borrar. Voy a borrar todo. Tema espacio, ustedes lo siguen ahí. Lo que queremos calcular en forma ordenada, la recomendación sería que hagamos primero los renglones, entre renglones, entre columnas, variación entre tratamientos, variación residual. No tiene nada que ver con los residuos, es residual de lo que queda de acá nomás, frente a la variación total. Bien, entonces,
Entre los renglones, lo que vamos a hacer es, vamos a sumar las sumas que teníamos en los renglones, el 75, el 68, el 82 y el 70 que teníamos ahí. ¿Ya? Esto es 75 más, lo tengo acá anotado, es 48, 68 más 82 más 70, todo dividido por 4. Y en la columna ponemos la suma de todas las columnas, ¿tá? La que tenemos acá en el cuadro, abajo del todo, sumamos todas las columnas y lo dividimos entre 4. Es como una especie de promedio de el promedio. ¿Tá? En ese caso, nos va a quedar, está viendo ahí. Esto acá es el promedio principal y después le vamos a restar el factor de la 2 acá, ojo con eso, factor de la 2. La suma y vamos a ponerle el 2, 9, 5, el total, le vamos a restar al total. ¿Ah? Si ustedes recordarán, esto es sumar. Acá lo que estamos haciendo mal, ¿tá? Es que lo que queremos sumarle a esto son los cuadrados. Nos interesan los cuadrados. La analogía de esto es que la varianza de x es la esperanza de x a la 2 menos la esperanza de x a la 2. Es como la analogía para la fórmula que está ahí. Voy a escribir el resultado directamente. Que esto da 29 con 19. Sí, veíamos que entre las renglones había una diferencia mayor numérica, por eso es de esperar que la mayor variabilidad o la mayor variación sea entre los renglones. Si hacemos lo mismo con las columnas, era 77 a la 2 más 74 a la 2 más 73 a la 2 más 71 a la 2 sobre 4 menos el total sobre 4 a la 2. Esto tendería a dar un número chico porque tiene poca variabilidad, poca diferencia, 4,68. Lo mismo, sumamos los resultados de los tratamientos, ¿tá? 70, 48, 85 y 92, 70, 48, 85, 92, menos 2, 9, 5. Y eso da en las cuentas 284,19. Veíamos que este era grande esta diferencia, pero acá tenemos mayor diferencia. Acá la diferencia mayor está entre 82 y 68. Está, 14 unidades de diferencia. Pero acá está entre 48 y 92. ¿Está? Tenemos prácticamente 44 unidades de diferencia. Un resultado bastante grande. ¿Ah? El mínimo valor es 48 y la máxima diferencia es 44, perdón. La diferencia es el doble del valor, es un 100% del valor relativo, es mucho. Y por último vamos a hacer la variación total, después hacemos la residual. La total sería, tomamos todos los valores de la tabla, ¿tá? O sea, tomamos el 18 a la 2, le sumamos el 21 a la 2, así con todos los 16 valores que tenemos, 10 a la 2 y 17 a la 2, no dividimos entre nada esto, y le vamos a restar lo mismo. 2, 9, 5 sobre 4 a la 2. Ahí está la variación total, es de esperar que nos dé el mayor resultado de la variación, o sea, 229,94. 329,94.
es el valor de la variación total. Acá lo que se cumple es que la variación total es la variación entre tratamientos más la variación entre renglones más variación entre columnas más variación residual. Por lo que, por diferencia, sacamos este valor. La total es 329,24, la de tratamientos es 284, la de renglones es 29 y la de columnas es 4,69. Entonces, esta de acá, por diferencia, da 11,88. Voy a hacer simplemente el despeje. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a armar una especie de tabla para apuntar a calcular el indicador, el estadístico, utilizando todo esto que estamos calculando ahora. Entonces, vamos a poner todos los ítems que nos interesan. Teníamos renglones, columnas, tratamientos, residual y total. Primero calculamos la variación. La variación nos había dado, déjenme ponerlo acá, es 29,19, las columnas 4,69, los tratamientos 284,19, 11,88, 329,94. Esto es lo que teníamos. Ahora vamos a calcular lo que son los grados de libertad. Simplemente acá tenemos renglones, tenemos 4 renglones, son 8 menos 1, 3. La cantidad de renglones, menos 1. La cantidad de columnas, menos 1. 4 columnas menos 1, 3. 4 tratamientos, menos 1, 3. Y el residual lo dejamos para después, porque el total se calcula como la cantidad de datos que tenemos, 16 menos 1, 15 grados de libertad. Entonces, ¿qué es el residual? Es esto menos esto. ¿Tá? Todo siempre se cumple que el total es residual más renglones, más columnas, más tratamientos. 15 tiene que ser algo más 3 más 3 más 3. Esto vale 6. Para completar el residual. Con esto se hace lo que se llama el cuadrado medio. El cuadrado medio es la variación sobre los grados de libertad. Es la variación sobre los grados de libertad, variación sobre el grado de libertad, variación sobre el grado de libertad, y nos interesa únicamente hasta acá. El total no nos interesa. ¿Tá? Entonces, estas cuentas, vamos a escribir de vuelta que y esta de acá era 11,88 dividido 6. ¿Tá? Hacemos estas cuentas, es esto sobre esto, y en este caso nos va a dar la primera 9,73, 1,86, 47,86, 1,98. Y ahora hacemos el estimador.
para cada cosa que nos interese. El día observado es, vamos a utilizar esto como punto de referencia. Era S sobre S, recuerdo, ¿no? Entonces acá es esto sobre esto, esto sobre esto, esto sobre esto. Este caso es 9,73 sobre 1,98, 1,86 sobre 1,98, 47,86 sobre 1,98. Es la forma de calcularlo y los resultados son 4,92. Los resultados que son 0,69. Este lo copié mal. Lo copié adelantado. Esto es, vamos a hacer la cuenta, que ese lo copié mal, tengan cuidado. Y bueno, esto, era esto sobre 3, da esto. Lo que nos queda calcular ahora es el F de 0,95. Estamos haciendo para alfa igual 0,05, la parte A. Es para este valor de confianza. Los grados de libertad nos pide de los tratamientos, entonces nos vamos a fijar solamente acá. El método nos da todo junto. Después nosotros elegimos lo que queremos calcular. Nos pide para los tratamientos, pero tenemos que hacer todo porque en realidad lo que nos interesa es calcular este valor. Este valor es para hacer la comparativa, para calcular el estadístico. Y bueno, en realidad tenemos que calcular todo junto para llegar a hacer. Hacemos este resultado, lo calculamos. Este cuadrado sobre esto. Este cuadrado medio tiene 3 grados de libertad del numerador. Y este cuadrado medio, que hicimos esto sobre esto, tiene 6 grados de libertad en el denominador. Si buscan la tabla, es 4,76. ¿Sí? O sea que básicamente lo que tienen es una F de Fisher, 4,76, todo esto es la región de rechazo, y el E observado de los tratamientos es 47,86. Claramente está en la región de rechazo. Entonces, se rechaza H0 para alfa igual a 0,05. Cuando hagan 0,01 le va a dar algo muy parecido, porque tal vez le da un poco mayor el resultado, pero 47,86 es un valor sumamente rechazable. Es muy grande el valor. Entonces le va a quedar básicamente que se lo va a rechazar. ¿Ah? Así que bueno, esto es el análisis de la varianza. Recuerden que tienen que hacer todo el cuadro para calcular el final. Si les piden, bueno, hago un test de hipótesis para las columnas, bueno, es lo mismo, pero agarrando esto de acá. Grado de libertad del numerador y siempre el denominador va a ser este de acá. Recuerden cómo llegan este valor calculando y es dividir esto sobre esto, siempre sobre el 6. Y bueno, acá termina la parte de estadística puramente dicha. Ahora se viene la parte aplicada, que la clase que viene comienza con la parte de metodología propiamente dicha. Saludos.